Hola, ¿qué tal? Les traigo en este video una plantilla para analizar la lógica de un artículo científico desde el punto de vista pues, del pensamiento crítico, filosófico, el hecho de indagar, analizar. Ah, ¿Por qué? Porque me he encontrado con que hay ocasiones en que nosotros únicamente repetimos lo que nos dicen. Entonces, es sumamente complicado cuando queremos nosotros defender el punto de vista que estamos dando con argumentos válidos, no solamente en la lógica formal, que serían los argumentos correctos, sino también en la lógica material, que sería que esos argumentos correctos lleguen a lo que es más verdadero o más probable. Entonces, yo les traigo este artículo sobre esta plantilla para analizar la lógica de un artículo. Vamos a iniciar. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso en la lógica de un artículo sería investigar, analizar cuál es el propósito principal del artículo. ¿Qué quiso lograr el autor? Y hay que expresar con la mayor exactitud el propósito posible que tuvo el autor para escribir ese artículo. ¿Qué quiso lograr? En los papers, en los artículos científicos que de las diversas revistas digitales a las cuales nosotros accedemos, nosotros podemos ver que dentro de lo que es el artículo científico hay una parte que dice resumen, pero hay ocasiones en que ese resumen no dice el propósito de ese artículo. Entonces hay que ver en la introducción, casi, pues a lo largo de la introducción al final, en ese presentar el estado del arte, los conceptos, hay que ver qué quiere lograr ese autor con ese artículo. Entonces el primer punto para analizar la lógica de un artículo es fijarse en el propósito principal de este artículo y escribirlo de una manera clara, con la mayor exactitud posible. El segundo paso en la lógica de un artículo es la pregunta clave que el autor trata de contestar es, entonces aquí hay que, en la lectura, hay que fijarse, hay que analizar qué pregunta clave quiso responder el autor en su estudio. Delimitar la pregunta clave que el autor pensó al escribir el artículo. Hay ocasiones en que nos aparece de manera muy clara al final de la introducción qué quiere responder. Hay otras ocasiones en que no, en que hay que irnos a la metodología que utilizó para ver qué quiso hacer, qué quiso responder. Entonces, esta segunda pregunta, este segundo punto es clave porque nosotros vemos el propósito, qué quiso lograr, pero del otro lado está a qué pregunta quiere responder. Entonces, este es el segundo punto, delimitar la pregunta clave que el autor pensó al escribir el artículo. Tercero, la información más importante de este artículo es, entonces nosotros aquí podemos englobar desde la introducción el estado del arte que está presentando ese autor, la metodología, los resultados, la conclusión, sacar la información que nosotros consideramos que es más importante, definir los hechos, las experiencias y datos que usa el autor para apoyar sus conclusiones. Y en este paso nosotros podemos ir indagando qué artículos presenta, qué clase de muestras analiza, qué clase de investigaciones, si son descriptivas, si son correlacionales, si son explicativas, causales, porque es sumamente importante, porque dentro de los niveles de evidencia no es la misma el nivel de evidencia de un experimento a una descripción. Entonces, nosotros tenemos que indagar, tenemos que analizar la información más importante de ese artículo. No basta con que nosotros digamos, es que tiene evidencia científica, no, hay que saber manejar esa evidencia científica, o por qué es evidencia científica, y por qué este artículo es más evidente científicamente que este. Entonces, este sería el tercer paso, la información. El cuarto paso serían las inferencias, conclusiones del artículo, es decir, ¿qué está concluyendo? Identificar las conclusiones principales a las que el autor llega y que presenta en el artículo. Aquí en muchas ocasiones nosotros podemos irnos a la conclusión y revisarla. ¿Qué está concluyendo? A partir de los sujetos de la muestra, del experimento realizado o del abordaje que realizó sobre la investigación, ¿qué está concluyendo?
¿Por qué? Porque a partir de esa conclusión, de lo que el autor te está presentando como fruto de la investigación, nosotros nos vamos a pasar a este quinto paso, que son los conceptos claves que se necesita entender en este artículo para comprenderlo. Entonces, lo que el autor quiere decir con estos conceptos es, entonces nosotros vamos a enumerar una clave para nosotros buscar los conceptos más importantes, pues es irnos al nombre del artículo. Hay que ver cuáles son las variables o los conceptos que investigó este autor para nosotros poder tomarlos como referencia. Porque a partir de esos conceptos que son los importantes en el estudio, pero surgen otros que están así, asociados a esa investigación que también es importante conocerlos para nosotros poder comprender más qué quiso decir con tal o cual con tal o cual concepto. Entonces hay que escribir las ideas más importantes que uno debe comprender para entender el razonamiento del autor. Entonces, los supuestos de los que parte el autor son bien importantes, porque no es la misma si alguien que tiene una tendencia hacia la corriente cognitiva a una persona que tiene una tendencia hacia la corriente conductual. No es la misma. Entonces, los supuestos son bien importantes porque nos dicen lo ontológico de la investigación, de dónde está partiendo. Nos dicen lo nociológico, qué tanto podemos llegar a conocer. Y eso tiene que ver con la epistemología. ¿Por qué? Porque la epistemología nos va a decir si ese conocimiento científico es de una manera verdadera. Entonces, los supuestos del autor son bien importantes. Identificar aquello que el autor da por hecho y que puede cuestionarse. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos al mismo nivel de los términos y no nos damos cuenta de dónde está partiendo, al momento de nosotros hacer un diálogo o un debate científico, pues no vamos a llegar a un punto. Cada quien va a estar defendiendo su propio punto de partida y no vamos a poder llegar a un acuerdo o no vamos a poder entablar una conversación. No es la misma una persona que tiene un pensamiento dualista a un pensamiento monista. No es la misma una persona que tiene un pensamiento idealista a un pensamiento materialista. Entonces, si nosotros no partimos de esos supuestos que da por hecho, no vamos a poder llegar a analizar o a profundizar de una manera pues epistemológica lo que el autor está queriendo poner en su estudio. Luego, a partir de las conclusiones que yo veo de ese artículo científico, hay dos implicaciones. Si yo tomo en cuenta lo que está diciendo el autor, tiene una implicación. ¿Qué consecuencias son probables? Y si yo no tomo en cuenta lo que el autor me está diciendo, también tiene implicaciones. ¿Qué consecuencias son probables que pasen si yo no hago caso, si yo ignoro a lo que el autor está concluyendo? Y esto es sumamente importante porque de aquí nosotros vamos a partir a generar nuevos conocimientos. ¿Qué implicación tiene? Y el punto 8, los puntos de vista principales que presenta este artículo son, y aquí, desde qué perspectiva contempla el autor la situación presentada. No es la misma ser únicamente un análisis cuantitativo o un análisis cualitativo. No es la misma tener una corriente idealista o una corriente materialista. No es la misma. ¿Por qué? Porque nos va a presentar diferentes resultados. Entonces hay que ver qué puntos de vista presenta el autor en este artículo. ¿Qué autores maneja él? ¿Cómo los está manejando? ¿Qué piensa de esos autores? Y finalmente, nosotros vamos a tener que encontrar ciertas falacias que se encuentran en el artículo. Que ese video de las falacias lo vamos a ver más adelante, pero fíjense y dense cuenta cómo al analizar nosotros un artículo de esta manera podemos lograr hacer que ese conocimiento se quede en nosotros y que podamos tener argumentos científicos en el momento de defender alguna teoría. No solamente se trata del hecho de que te digan esto no tiene evidencia, esto sí tiene evidencia. No, ¿por qué es evidencia? Además, me ha tocado en la convivencia ver cómo muchos están sacando lo que es la evidencia científica cuando tal vez la otra persona no sabe qué es la evidencia científica. Y todas las evidencias las toma por igual. Y en ocasiones no es la misma. ¿Por qué? Porque dentro de un estudio científico tenemos dos maneras en la validez interna y la validez externa. La validez interna se refiere a que
ese artículo, esa investigación siga los pasos del método científico. Y la validez externa es que esa investigación que se hizo se pueda replicar en otro entorno. Entonces, hay ocasiones en que tenemos, sí, evidencia científica sobre un determinado problema psicológico, pero ese problema psicológico, esos resultados son nada más en ese contexto. No podemos lanzar leyes absolutas diciendo que este resultado es para todas las personas que tengan eso. No. ¿Por qué? Porque la validez externa tal vez no me dé para poder replicarlo de la misma manera o me den otros resultados. Entonces, esta es la manera en cómo se puede hacer una lógica de un artículo desde el punto de vista epistemológico, filosófico, para que tú puedas encontrar lo más importante que tiene un texto científico. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.